Ahí está. Bueno, ya somos bastantes. ¿Les parece que empecemos a compartir pantalla? Listo, ahí andamos. Vamos a ver qué habíamos hecho. ¿En qué contexto asume Rosas el primer gobierno? Ya lo habíamos hecho. Enumera según el video los logros de su primer mandato. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la clase pasada? Que yo les puse el video. Esperen que los voy a poner otra vez por las dudas. Esperen que me la puso acá. Esperen. A ver. Va a estar lento porque esto me hace... Esperen. Habíamos dicho de esta pregunta que la enumeración estaba por acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperen un cachito. Acá está. Que la enumeración estaba más o menos en el segundo 0.45. Esto es lo que la parte que está pidiendo el trabajo. Ahí. Hasta ahí es la pregunta esa. Lo puse acá porque ahora cuando vean el video lo van a poder copiar de acá directamente. Cuando vean, digo, el video que estoy grabando yo, lo van a poder copiar directamente. O sea, ahí estaba la segunda. ¿Quiénes y por qué conformaron la Liga del Interior y el Pacto Federal? Estoy haciendo un breve repaso. La tenían que buscar acá en la página que tenía el mapa. Acá, en esta página, que no sé si no enumeré las páginas esta vez. Bueno, en la página donde tiene el mapa tienen la respuesta de lo que fue la Liga del Interior y el Pacto Federal. Y además, en el videíto lo voy a mirar, a ver, esperen un cacho, no. En el videíto también tienen, a ver, acá estamos, no, bueno, no lo encuentro ahora, pero en el videíto también tienen quiénes formaron la Liga del Interior y el Pacto Federal, en el videíto este que tienen en el trabajo. Después, seguimos, esperen un cachito, que ahí voy a las preguntas. Después dice, luego de la lectura de la fuente del texto y video explique cuál era la posición de Rosas respecto a la Organización Nacional a través de una constitución, qué argumento usó para justificar su posición, cuáles fueron los verdaderos motivos para tomar esa postura. Esta ya la habíamos contestado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho Rosas quería o no quería una constitución? Escucho. No. No. ¿Por qué no la quería? Por más de un motivo. Pero, ¿pueden nombrarme alguno? Porque con la Constitución se tenían que hacer respetar algunos derechos que él no respetaba. Sí, eso es cierto. Acuérdense que tienen que tener en cuenta varias cosas cuando hablamos de no querer una constitución. Por empezar, si uno arma un congreso constituyente, que es un congreso donde se juntan diferentes diputados o diferentes gobernadores para armar una constitución nacional. Primero tienen que pensar que a lo mejor él era gobernador de una sola provincia, Buenos Aires, por más que tenía el poder real y la mayoría de las provincias, las que estaban en el Pacto Federal, habían hecho un acuerdo con él y en general era la provincia y el hombre de más peso era Rosas. Sin embargo, él legalmente era solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
si se sanciona la Constitución y se convoca elecciones para presidente, él no tenía la garantía de ser el presidente. Por lo tanto, podía llegar a perder el poder que tenía en realidad. Él era el gobernador de Buenos Aires, la provincia más rica, y influenciaba a todas las demás provincias. Acuérdense que la pregunta que habla sobre la Liga del Interior y el Pacto Federal cuenta que esas dos ligas se pelearon y la que ganó fue el Pacto Federal. Por lo tanto, todas las provincias se sometieron a lo que ese núcleo de provincias querían. Y dentro de ese núcleo de provincias, la más poderosa es Buenos Aires. Y otra cosa, si se sanciona en la Constitución, los derechos de aduana, acuérdense de esto, siempre del puerto y de la aduana, siempre algo va a tener que ver. Los derechos de aduana se van a tener que repartir de manera equitativa entre todas las provincias que formen el futuro país. Y iba a tener que pasar lo que pedían las provincias del litoral, que era la libre navegación de los ríos, especialmente en el caso nuestro, en las provincias del litoral, el río Paraná y el río Uruguay. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, entonces, él, por todos esos motivos que tenían que ver con la pérdida de poder real, con la concesión y la distribución de los derechos de aduana en las demás provincias, y con la liberación de la navegación de los ríos, iba a perder poder económico y poder político. Pero él, porque acá la pregunta es si quería o no quería. No quería. ¿Por qué no quería? Por eso. Entonces dice, ¿qué argumento usó para justificar su posición? El argumento que usó para justificar su posición está acá, está en este texto que tienen en cursiva y entre comillas, que él dice, primero cada provincia debía arreglar sus asuntos internos y dar pruebas de que era capaz de vivir pacíficamente, y además habla de que no hay plata, o sea, de que en este momento no hay plata para hacer eso, porque dice, ¿ves? Además no existían los recursos ni los hombres capacitados para dirigir toda la república. Entonces, él da dos motivos. Uno, que dice, primero arreglen los conflictos internos entre cada una de las provincias. Y segundo, tampoco hay recursos para hacerlo. Eso es la justificación que da él. Y después dice cuáles fueron los verdaderos motivos para tomar esta postura, y ahí tienen que hablar de la pérdida de poder de él como gobernador y de la provincia, y la pérdida de recursos económicos, haciendo la distribución de aduana y liberando los ríos Paraná y Uruguay. ¿Estamos? Así se contesta la 4. La 5. Me parece que ya también habíamos visto algo de esto. Realice una breve síntesis que explique los conflictos internos y externos que enfrentó Rosas durante su segundo gobierno. Dice, puede ser hecho también en un cuadro o una red conceptual. Yo les doy la libertad de hacerlo como más les guste. Entonces, si yo voy a hacer una síntesis, tengo que poner un título que diga conflictos internos, o sea, conflictos durante el gobierno de Rosas. Un subtítulo que diga internos, y los voy explicando brevemente. Y después externos, y los voy explicando brevemente. ¿Cómo hago si tengo que hacer un cuadro? Tengo que poner otra vez conflictos durante el gobierno de Rosas, y en una columna internos, en otra columna externos. Lo mismo si hiciera un cuadro conceptual, o sea, pongo un gran título en el medio que diga conflictos durante el gobierno de Rosas, y abajo pongo, o sea, y saco una flecha con internos y otra flecha con externos. ¿Dónde está para hacer esa respuesta? Tienen el título con dónde está. Esperen que les muestro. Está bastante ordenado el trabajo
para que ustedes puedan encontrarlo de manera fácil. Acá tienen los conflictos de Rosas con las provincias. Estos son conflictos internos. Y habíamos hablado del conflicto con la provincia de Corrientes, por lo que acabo de decir, porque Corrientes es una provincia del litoral, piensen dónde está ubicada geográficamente, y quería la libre navegación de los ríos para poder comercializar de manera más libre de lo que estaba haciendo. Después tenemos, vamos a hablar de los conflictos internacionales. Acá el trabajo hace una especial mención a la ocupación británica de las Islas Malvinas, que vamos a poner eso, ocupación británica de las Islas Malvinas, y no vamos a explicar, es un cuadro. No podemos poner todo esto en el cuadro. Y en cuanto a los conflictos internacionales, sí tenemos que poner el bloqueo anglo-francés. Entonces vamos a poner en externos, vamos a poner ocupación británica de las Islas Malvinas y abajo una flechita que diga defensa, porque lo que hace Rosas es hacer un reclamo por la soberanía. ¿Ves? Acá dice que hace un reclamo por la soberanía de las islas. Ahora, después, en otro conflicto externo, sacamos otra flecha que diga anglo-francés o un subtítulo que diga bloqueo anglo-francés, y ponemos que el bloqueo fue hecho a causa del apoyo que hizo Rosas hacia el bando político de los blancos en la banda oriental del Uruguay. Por eso se generó un bloqueo anglo-francés que terminó con el éxito. Voy a poner cómo terminó con el éxito de Rosas, que logra que ese bloqueo desaparezca. Todos los conflictos que tuvo Rosas se resolvieron de manera favorable para él. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo que poner como conclusión de los conflictos internos y externos, todos se resolvieron de manera favorable para él. Ahora bien, que se hayan resuelto de manera favorable no implica que esta molestia que tienen las provincias del litoral por no poder comercializar, porque todo tiene que pasar por la aduana de Buenos Aires, y cada vez que se van pasando por aduanas internas el costo del producto se encarece. Esto hizo que justamente la oposición surgiera desde ese lugar, desde las provincias del litoral, y quien lo va a derrocar a Rosas, que va a ser Urquiza, es el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Entonces quiero que entiendan un poquito eso. Vamos a la otra pregunta. ¿Entendieron más o menos cómo hacer la pregunta esta de los conflictos? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a quiénes apoyaban a Rosas y por qué. En el videito, que les pido por favor que miren, o sea, ustedes contesten mirando este video, todo lo que quieran, pero el videito chiquitito, ese que les subí, que es como un dibujito animado, tiene todo tan cortito que les va a venir bien como para hacer una gran síntesis. Entonces, vamos a ver quiénes apoyaban a Rosas. A Rosas, yo les digo, lo apoyaban todos los hacendados, o sea, todos los que fueran dueños de tierras en la provincia de Buenos Aires, porque Rosas se aseguró de que tengan grandes beneficios. Todos los hacendados de la provincia de Buenos Aires lo apoyaban, y además, lo que dice acá, esperen que les digo, ahí vamos, acá, apoyo al gobierno de Rosas. Bueno, fíjense que dice, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rosas consiguió el apoyo de la gente decente, entre comillas, o sea, la gente de dinero, la élite, y entre los sectores populares. Dice, pequeños artesanos, trabajadores, esclavos domésticos, bla, 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 bla. Entonces, ¿pueden contestar poniendo esto solo? Sí. Lo único que me gustaría que agreguen es este tema, que lo que hizo Rosas en el caso de campaña significa campo. O sea, cuando dicen las transformaciones en la campaña, es
las transformaciones en el campo. Lo que hizo Rosas para el campo es muy importante, porque lo que les brindó es seguridad, seguridad en el espacio. Vieron que ahora nosotros, por ejemplo, nos quejamos que la policía no actúa, que uno sale a la calle y te pueden robar. Bueno, imagínense en la época de 1820, 30 o 40, cómo era vivir en las afueras y en el campo. Por eso muchos terratenientes se tenían como grupos contratados para la defensa del lugar, porque podían venir cuatreros. ¿Qué son cuatreros? Cuatreros son la gente que te roba el ganado. Podía haber robo de caballos, de vacas. Entonces, lo que hizo Rosas en el campo fue, como dice acá, garantizar la seguridad de las propiedades e incluso de vigilar que los paisanos no portaran armas. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de darle poder a los jueces de paz. Entonces, si bien ustedes pueden poner que el apoyo a Rosas estaba tanto en la ciudad como en el campo, tienen que agregar que en el campo lo que logró Rosas es garantizarle a los propietarios la seguridad del espacio a través de los jueces de paz. No hace mucho más, o sea, no hace falta poner mucho más, pero básicamente lo que dice acá en el texto es eso, que es, o sea, quiero decir, si alguien te promete seguridad, o sea, a ver, ¿a quién voy a votar ahora que son las elecciones? Este tipo me dice que va a generar que haya más policía en la calle, que me cuiden más, que yo pueda salir de noche y que no tenga miedo ni que me roben, ni que me violen. Entonces digo, eso de tener seguridad es muy importante para la mayoría de nosotros. Entonces imagínense que en el año 1840 era lo mismo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Entonces, poniendo eso, ya estamos con esa respuesta resuelta. Después dice, ¿cómo se manifestaba el apoyo al federalismo rosista? Para hacer, vamos a contar, digamos, la otra parte del cuento. Digo, Rosas era un señor con mucho, era el gobernador de Buenos Aires con mucho poder. Y para mantener las cosas como a él le gustaban, organizadas, estructuradas, y que las cosas salieran del modo que él quería, obviamente usó métodos de persuasión y exaltar su figura por sobre otra figura. Y acá no lo dijimos, pero me parece que la clase pasada sí, con esto de que él no quería sancionar la Constitución, dentro del propio Partido Federal hubo discusiones y por lo tanto se dividió, los federales se dividieron en un grupo de federales que apoyaba ciegamente a Rosas y otro grupo de federales que querían que se sancionara la Constitución. Por lo tanto, dentro del Partido Federal, dentro del partido en el que estaba incluido Rosas, se generó, por un lado, los federales apostólicos, que eran rosistas, y por el otro lado, los federales cismáticos, que querían que se sancionara una constitución y que se eligiera un presidente, bla, 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 bla. Entonces, Rosas, cuando estaba gobernando, que acuérdense que tuvo dos gobernaciones, una desde 1829 al 32 y otra del 35 al 52, Rosas organizó de manera que todo aquel que pensara distinto fuera perseguido. Incluso muchas veces a los propios federales, quiero decir, aquel que no apoyara sus maneras de trabajar y de organizar era considerado enemigo. Y por lo tanto, fíjense acá que hay un texto que dice: Federación o muerte, vivan los federales, mueran los unitarios. Esta era la frase, o sea, vivan los federales, mueran los salvajes unitarios en general. Entonces, y con la palabra unitarios estaban metidos
todos los que él pudiera considerar peligrosos o enemigos políticos o aquel que no estuviera a favor del proyecto. Hoy pasa lo mismo, quiero decir, en la política. A veces dentro del mismo partido hay gente que opina distinto y boicotea al otro. Quiero decir, si ustedes ven las noticias hoy, cómo se están peleando las internas por las votaciones de septiembre, pasa lo mismo. No estoy diciendo que pasa lo mismo que en 1830, porque Rosas los perseguía, los podía mandar a fusilar, a encarcelar, muchos se tuvieron que ir del país porque la persecución de Rosas era brutal. No estoy diciendo que pasa así, pero pasan desde otro lugar, porque hoy en las redes sociales inventan fake news y ensucian a algún político que a lo mejor es mentira, después para desmentirlos es todo un tema. Quiero decir, las cosas pasan desde otro lugar, pero pasan. Entonces, volviendo a este tema de cómo era el apoyo, me fui de tema, pero para explicarles cómo era la situación política. Entonces, vos viviendo en Buenos Aires y en otras regiones del país, estabas interesado en demostrar que le dabas el apoyo al proyecto rosista. Y no sé, desde usar, por ejemplo, en las bombachas y en los sombreros y en las fajas, mucho rojo, porque te identificabas siendo federal con elementos rojos en tu vestimenta, y además usabas la divisa punzó. ¿Qué era la divisa punzó? Era como una especie de escarapela color rojo fuerte, casi bordó. Entonces, por eso acá hablamos de la divisa. Fíjense que dice, la divisa punzó fue obligatorio en 1835 y distinguía a los federales que adherían al rosismo. Entonces, si yo tengo que decir cómo se demostraba el apoyo a Rosas y al gobierno federal, fíjense que dice, para empezar, se esperaba que todos usaran la divisa punzó, un distintivo color rojo, o que utilizaran ese color en sus prendas o en accesorios como cintas alrededor de los sombreros, moños, bla bla. También era común que los estancieros se vistieran a lo paisano, es decir, con ropa típica de ámbito rural, como el chiripá y las botas de campo. El apoyo también se expresaba en las fiestas públicas, en los festejos para los que se armaban escenografías especiales, en los que había juegos, rifas, música, baile, bla 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 bla. Los vecinos, además de asistir, tenían que participar en la organización del evento. La población también colaboraba con las distintas campañas militares. Los grupos más ricos donaban dinero o ganado, mientras que los sectores populares estaban obligados a servir para ello. Por último, era común que los habitantes manifestaran su apoyo en fiestas, tertulias o espacios como la pulpería, a través de opiniones hablando de diciendo vivan los federales, mueran los salvajes unitarios. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Ok. Después vamos a hablar de cómo, o sea, que yo, si bien se los expliqué recién, vamos a explicar específicamente cómo se perseguía a aquellos que opinaban distinto. Acá les remarqué en negrita una agrupación que se llamaba la Mazorca. Mazorca es sinónimo de choclo. Y el choclo, usaban este símbolo del choclo por el tema de que los dientitos del choclo están todos unidos, uno al lado del otro. O sea, si no estuvieran así unidos no formarían la mazorca o el choclo. ¿Se entiende? Digamos, querían decir que eran un grupo completamente compacto y unidos. ¿Y qué hacía la mazorca? La mazorca era un grupo, digamos, parapolicial o semipolicial, que estaba encargado de hacer las persecuciones y de hacer vigilancia y de escuchar por si alguien hablaba mal de Rosas, y los metían presos o sea, los golpeaban. ¿Se entiende eso? Bueno, fíjate que dice, el gobierno se censuró los medios de prensa de la oposición, emprendió una intensa persecución política que alcanzó altos niveles de violencia. En general, esta persecución estaba en manos de la Mazorca, un grupo armado
creado a principios de la década del 30, que respondía a las órdenes del gobernador y que era utilizado para amenazar a los opositores o directamente eliminarlos. La palabra eliminarlos es sinónimo de matarlos. Bien, después dice, el gobierno recurrió a este tipo de prácticas violentas en algunas circunstancias particulares, sobre todo entre el 32 y el 35 y entre el 38 y el 42. Periodos en los que Rosas debió enfrentar muchos desafíos, tanto internos como externos. Los desafíos internos y externos ya los habíamos visto más arriba. Dice, y recurrió a todos los medios posibles para mantener el dominio de su provincia. Bien. Les voy a contar un caso que si quieren lo pueden googlear, que es el caso de una película que se hizo en la Argentina sobre una chica que se llamaba Camila O'Gorman. Camila O'Gorman era una chica de la alta sociedad acá en Buenos Aires, que se enamoró de un cura que se llamaba Ladislao. El cura también se enamoró de ella, es una historia de amor. El cura también se enamoró de ella, pero obviamente era cura, estaba prohibido, ¿no? Entonces se agarran y huyen. Obviamente, como toda gente en Buenos Aires, la familia de Camila O'Gorman era federal, o por lo menos cumplía todos los requisitos, aunque no pensaran igual, porque no, obviamente eran gente de dinero y no querían estar en contra del gobernador. Bueno, esta chica jovencita huyó con el padre Ladislao a provincias del norte, a Salta, Jujuy, para que no los descubrieran y vivir como un matrimonio. Pero Rosas los mandó a perseguir. Obviamente para él era un delito gravísimo, porque él era, extremadamente religioso y católico, Rosas, y que una chica se escapara con un cura y que no tuviera ningún tipo de escarmiento era un delito. Entonces, a pesar de que Rosas era solamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, la persecución se hizo a nivel nacional, por decirlo de alguna manera. Todas las provincias participaron en intentar encontrar a este grupo de enamorados. Finalmente, Camila O'Gorman quedó embarazada y ellos estaban viviendo como una pareja, un matrimonio común en el norte de la Argentina. Los descubren y son traídos a Buenos Aires. Y a sabiendas que, digamos, por lo menos ella dijo que estaba embarazada, los encuentran, los traen a Buenos Aires y los fusilan a los dos. Yo no sé si sabían esta historia de amor en la época de Rosas. No. Bueno, si buscan Camila la película, ahí van a ver. Bueno, es una película que antes se pasaba en la escuela para mostrar un poquito cómo era la época de Rosas. No les digo que la vean, pero que sepan que como esas historias hubo muchas, pero esa historia se escribió un libro y después se hizo la película, porque claro, es la historia de una chica de clase alta enamorada de un cura. Entonces, bueno, fue muy famosa la película en su momento, en la década del 80. Así que bueno, les quería contar esta historia, pero para que vean, más que nada, para que vean hasta dónde llegaba el poder del gobernador, que a pesar de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, literalmente tuvo el poder para que en todas las provincias se dedicaran a buscar a estos dos prófugos de amor. ¿Estamos? Bueno, volviendo al tema de los opositores y de las prácticas violentas, acá se hace una mención particular a la generación del 37, que son un grupo de intelectuales que en principio ni siquiera, no estaban ni a favor ni en contra de Rosas, pero claro, en la época de Rosas uno no podía expresar ningún tipo de opinión diferente que no sea favorable al gobernador. Entonces, esta gente que se reunía para hablar sobre literatura y para discutir sus ideas, en algún momento
Rosas pensó que era peligroso, cerró el lugar donde se reunían y los empezó a perseguir. Esta gente se fue, digamos, para no morir, muchos se fueron a Montevideo y otros se fueron a Chile, pero la mayoría se fue a Montevideo. ¿Por qué se los nombro? Porque este grupo de intelectuales, cuando hablamos de... Acá arriba, esperen que voy a ir, Cuando hablábamos de el bloqueo anglo-francés, acá, que hablábamos de bloqueo anglo-francés, hablábamos que Rosas apoyó, había, digamos, en Uruguay había dos bandos, los blancos y los colorados. Rosas apoya a los blancos y los opositores a Rosas estaban apoyando a los colorados y, digamos, hacían todo un trabajo de inteligencia para favorecer que los ingleses y los franceses hicieran el bloqueo. Fíjense que acá cuentan, dice, a principios de la década del 40, la banda oriental se enfrentaban dos bandos políticos, los blancos, cuyo líder era Manuel Oribe, y los colorados, bajo el mando de Fructuoso Rivera. En 1843, Oribe, quien recibía el apoyo de Rosas, inició el sitio a Montevideo, que se prolongó hasta 1851. ¿Por qué? Porque se estaba peleando con el otro, con el colorado. Hasta 1845 parecía que finalmente Oribe iba a lograr vencer a sus opositores, por lo que los exiliados porteños en Montevideo, estos son los de la generación del 37, solicitaron la intervención de Francia y Gran Bretaña, con el objetivo de forzar a Rosas a que dejara de intervenir en la política uruguaya y lograr la libre navegación de los ríos interiores. Fíjense, siempre está este tema de la libre navegación de los ríos interiores. Para vender sus productos, estas dos naciones iniciaron ese año el bloqueo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tanto a Francia como a Gran Bretaña les venía bien la liberación de los ríos para que los productos de esas naciones ingresaran con menos restricciones de aduana, si no tenían que pasar por el puerto de Buenos Aires. ¿Estamos? Todos los temas que estamos viendo tienen una conexión y todo está relacionado en gran parte, digamos, si bien Rosas, cuando hablamos de ahora que vamos a hablar de por qué cae, una de las causas de la caída es esta oposición tan violenta que hacía, que usaba la mazorca para perseguir a la gente, que obligaba a la gente a usar cosas rojas, a ponerse la divisa Punzó, a hablar permanentemente bien de él. Y otra cosa que no dice el texto, pero se los digo yo, en las iglesias, porque ya les había dicho, Rosas era profundamente católico, en las iglesias había hecho poner cuadros de él mismo, cuadros de Rosas, cerca de donde estaba el púlpito del cura. O sea, en un lugar destacado de la iglesia también había un cuadro de Rosas, como para que la gente, que obviamente en ese momento todo el mundo era católico en la Argentina, cada vez que iba a misa los domingos se encontrara también con el cura, pero con el cuadro de Rosas también. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de cómo trataba a los opositores, tenemos que hablar de la utilización de medios violentos, de la persecución política, acá como habla, de una intensa persecución política y con altos niveles de violencia que eran ejercidos en general por un grupo armado llamado la Mazorca. ¿Se entendió? Podemos nombrar, si queremos nombrar, además que todo un grupo de intelectuales llamado la generación del 37 también fue perseguido y la mayoría emigró a Montevideo. Con eso cerramos la pregunta. ¿Estamos? ¿Me contestan sí o no? Sí. Ok. Vamos a la que sigue. ¿Cómo se manifestaba el apoyo? Explica la situación de los opositores. ¿Cuáles son las causas que comienzan la caída del régimen rosista? ¿Por qué habrá surgido en el litoral? Bueno, entonces, como yo les decía, por un lado, este tema de los gobiernos tan violentos y que persiguen tanto a los opositores
llega un momento en que tienen un límite. Pero por otro lado, fíjense que lo que dice acá arriba, que yo les decía, que básicamente, si vamos a buscar la causa principal tiene que ver con una causa económica, y la caída de Rosas iba a ser impulsada desde las provincias del litoral. Fíjense lo que dice acá. En un principio, el Pacto Federal había contemplado la convocatoria de un Congreso Constituyente para sancionar una constitución y unificar a las provincias bajo un orden nacional. Pero Rosas finalmente no quiso cumplir con este punto del pacto, dado que así podía mantener, y se lo subrayé acá, los recursos de la aduana para Buenos Aires y desde esta provincia dominar al resto de la Confederación. Luego de varios enfrentamientos armados, las provincias debieron aceptar este dominio de Buenos Aires, que contaba con mayores recursos y por eso podía dominarlas fácilmente. Pero pronto surgió otro centro de poder que le hizo frente a Rosas. La nueva región en la que surgieron tensiones con el régimen rosista fue el litoral. Fíjense que acá tienen parte de la respuesta. Allí hacía años que existía el problema de la libre navegación de los ríos. Otra vez, el problema de la libre navegación de los ríos. Las provincias litoraleñas se perjudicaban porque no podían comercializar directamente con el extranjero y los impuestos a las importaciones eran recibidos solamente por la aduana de Buenos Aires. Fue recién cuando las circunstancias se le mostraron favorables que esta región pudo desafiar el poder de Rosas. Hagamos un raconto. Corrientes fue una de las primeras provincias del litoral que tuvo un enfrentamiento directo con Rosas. Cuando hablamos de bloqueo anglo-francés, que es un conflicto internacional, por llamarlo de alguna manera, también está relacionado con lograr la libre navegación de los ríos y que las provincias del litoral, y en este caso Uruguay, que está pegado, ¿ustedes geográficamente saben cuáles son las provincias del litoral? ¿Me contestan? ¿Geográficamente saben cuál es el litoral? Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Sí, señor, Corrientes, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Son provincias del litoral. Si no hubiéramos perdido la guerra si no hubiera pasado que la guerra contra el Brasil hubiera sucedido de otra manera, Uruguay, que está acá, sería parte del territorio argentino y sería parte de las provincias del litoral. ¿Por qué del litoral? Porque son provincias que tienen toda la posibilidad de tener salida al Río de la Plata, junto con Buenos Aires. ¿Por qué digo? Porque por acá corre todo el río Uruguay y por acá corre el río Paraná. Todos estos dos ríos que vienen así y salen por acá adentro, o sea, cualquiera de estas puede tener un puerto y puede ser, en el caso, por ejemplo, de no haber perdido Uruguay podría ser perfectamente la capital de la Argentina si no hubiéramos tenido la guerra contra el Brasil. Entonces, toda esta zona se perjudicaba porque cuando venían los productos desde Europa allá y pasaban por acá, entraban por el Río de la Plata, entraban por el puerto de Buenos Aires, y la única que cobraba el impuesto al producto y se lo quedaba para sí misma era Buenos Aires. ¿Se entiende eso? Siendo que a lo mejor los productos y los productos que podía generar, por ejemplo, Entre Ríos o Corrientes o Misiones, que tienen que salir por el puerto de Buenos Aires, pagan un impuesto para salir también, siendo que son parte del propio país. Entonces todo esto generaba mucho conflicto. Por lo tanto, cuando yo tengo que buscar la razón final, la razón más importante de la caída de Rosas, la tengo que encontrar en
el conflicto que tuvo con las provincias del litoral y, primero, lograr la libre navegación de los ríos. ¿Y cómo iban a lograr cómo van a lograr hacer eso? A través de una ley que unifique a todo el país, a través de una constitución que hable sobre lograr eliminar las aduanas interiores, lograr la libre navegación de los ríos y que no sea Buenos Aires la única que se beneficie con el ingreso y el egreso de mercadería. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo, ¿por qué cae Rosas? Básicamente es por esto que hablamos de mantener los recursos de aduana sola y exclusivamente para Buenos Aires y no sancionaron la Constitución que permita la libre navegación de los ríos. ¿Estamos? No tengo que poner mucho más que eso. ¿Por qué surgió en el litoral? Surgió en el litoral, como decimos, porque es el litoral la región que tiene más posibilidades de comercializar con el exterior porque tiene salida al Río de la Plata, y Buenos Aires se lo estaba impidiendo al no sancionar la libre navegación de los ríos. Surge de ahí porque geográficamente el problema está ahí y porque Buenos Aires se apropia de cosas que debería repartir. ¿Estamos? Después dice 10 y última. Explica la formación de la alianza antirrosista y cómo culmina este periodo. Vamos, la formación de la Gran Alianza. El gobernador de Entre Ríos, que se llamaba Justo José de Urquiza, carecía de los recursos para enfrentarse a los ejércitos de Rosas y por eso debió buscar aliados. Un centro de oposición a Rosas seguía siendo Montevideo. Acuérdense que les dije, Montevideo, Uruguay, es geográficamente, tiene los mismos intereses que Entre Ríos, por ejemplo, que Corrientes. Un centro de oposición a Rosas seguía siendo Montevideo, donde los exiliados de distintas generaciones buscaban el momento oportuno para derrocar al caudillo federal. O sea que, como Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, se dio cuenta que querían derrocar a Rosas, pero que no tenían los elementos, fue buscando aliados. Un primer aliado fue la oposición que estaba exiliada en Montevideo. Seguimos. Por otro lado, Brasil también repudiaba la presencia de Rosas en Uruguay. ¿Pero por qué Brasil la repudiaba? Acuérdense que Brasil quería apoderarse de ese territorio y Brasil siempre lo que quería era extenderse hacia el sur. Entonces, dice, en 1850 los ejércitos brasileños invadieron el norte de la banda oriental y el conflicto con Rosas se hizo inminente. Uruguay, Brasil y Entre Ríos establecieron una alianza militar que dio forma al ejército grande. Esto, perdón, acá, ay, no me lo deja. Esto, miren, sí o sí va en la respuesta. Sí o sí. Después ustedes, si la quieren enriquecer, la van a enriquecer. Pero quiero decir, Montevideo, por lo que ya habíamos visto, estaban todos los opositores de Rosas se habían exiliado en Montevideo. Brasil, por intereses geográficos y económicos, se juntó con Entre Ríos y formaron el ejército grande. ¿Estamos? Sí, profe. Después dicen que el ejército de Rosas fue vencido en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Entonces, esto también va. Los ejércitos rositas fueron vencidos en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. ¿Qué más ponemos? Podemos poner que la caída de Rosas dejaba como legado una provincia económicamente próspera vinculada con el comercio internacional a través de su actividad ganadera. Si quieren poner eso, lo ponen. Rosas se fue al exilio
Dice, ve que dice acá, Rosas se embarcó junto a su hija Manuelita rumbo a Gran Bretaña. El Código Federal no regresaría de este exilio. Bien, eso lo pueden poner sí o no, pero es importante que pongan cuándo pasó, o sea, que los ejércitos rositas fueron vencidos en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Si quieren poner el caudillo federal se fue a exiliar a Gran Bretaña, lo ponen, pero es importante que sí, que pongan esta parte. La caída de Rosas dejaba como legado una provincia económicamente próspera vinculada con el comercio internacional a través de su actividad ganadera. Si quieren, me parece que con eso lo cierran. ¿Quieren poner un poquito más? Ponen. ¿Quieren poner un poquito menos? No. Lo mínimo que van a poner es lo que les estoy diciendo yo, porque si no, la respuesta no va a quedar correcta. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Entonces, en síntesis, esperen que voy a dejar de... ¿Quieren ver algo más? ¿Necesitan ver alguna cosa más o dejo de compartir pantalla? Dejo de compartir pantalla. Están muy callados hoy, están que parece que estuvieran dormidos. Bueno, les decía, para hacer una síntesis, por más que parezcan que los títulos del trabajo son compartimientos estancos, no. Fíjense que todo está relacionado y todo tiene que ver con el tema, o sea, que no quiera sancionar la Constitución, las persecuciones, de dónde vino el grupo que finalmente lo terminó derrocando. Todo está relacionado con esta situación de dominio y predominio de Buenos Aires y de los intereses permanentemente de los derechos de aduana y del puerto que manejaba Buenos Aires y cómo esto terminó siendo finalmente la causa por la cual hubo una alianza entre Ríos, Brasil y Uruguay para derrocar a Rosas. ¿Estamos? ¿Se entendió todo? Sí, todo, profe. Bueno, listo. Entonces nos vemos el viernes para terminar el trabajo de geografía si es que hiciera falta.